Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para hablar, reflexionar, analizar, debatir sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Hoy, como pueden ver, les estamos recibiendo aquí desde el espacio de COPRED en General Prim número 10. Después de 2 años, regresamos a grabar nuestro programa en instalaciones de manera presencial, con nuestras invitadas de manera presencial, y pues estamos muy contentas de poderlo hacer nuevamente. Les agradecemos mucho habernos acompañado todo este tiempo en las grabaciones desde casa, y pues esperamos poder acompañarles en sus hogares, ya desde este espacio o desde las oficinas de Justicia TV. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre prácticas discriminatorias en las universidades. Como sabemos, pues existen prácticas discriminatorias y sobre todo violencia de género en las universidades. Esto afortunadamente, gracias al Me Too, ha dejado de ser un tabú, ha dejado de estar oculto, ha dejado de estar invisibilizado. Las alumnas principalmente se han ocupado de sacarlo a las calles, de visibilizarlo a través de muchísimas prácticas, entre ellas los tendederos, por ejemplo. Sabemos que la violencia ocurre en las universidades. Sabemos que hay datos que nos demuestran que mucha de la violencia es cometida por los compañeros, pero también que proporcionalmente es cometida por personas que ejercen el poder, es decir, por profesores o por personal administrativo que toma decisiones dentro de las universidades. Es importante que veamos qué es lo que están haciendo dentro de estos espacios justamente para prevenir, eliminar y en su caso sancionar estas prácticas que siguen estando en los salones de clases, que siguen estando en los pasillos y que también siguen estando en los lugares en donde el alumnado convive, en fiestas relacionadas con la universidad, en viajes relacionados con la universidad. Y sobre esto vamos a platicar el día de hoy con 3 invitadas expertas en estos temas. Me acompaña Michelle Guerra, quien es profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana y experta en temas de género y derechos humanos. Me da muchísimo gusto recibirte, Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotras Nicole Huete, quien es coordinadora de incidencia en Intersecta y con quien hemos trabajado muchísimo este tema y ahorita nos va a platicar mucho sobre eso. Nicole, muchas gracias. Muchas gracias, Geraldina. Y también está con nosotras Rosalba Cruz, quien es abogada integrante de la CIJU, Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Muchísimas gracias, Rosalba. Me da mucho gusto también recibirte. Muchas gracias por la invitación. Y pues justo, Nicole, me gustaría empezar contigo. Pues hemos trabajado este tema ya desde el 2009. COPRED pues retomó estos reclamos de las universitarias, principalmente mujeres, pero pues también hombres, que están alzando la voz en contra de estas violencias. ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que se presentan en las universidades? ¿Cómo Intersecta ha documentado todo esto? Claro que sí, Geraldina, muchas gracias por invitarnos. Como bien dices, desde 2019 Intersecta ha trabajado con el COPRED el tema de violencias y discriminación en las universidades y hemos tenido algunos hallazgos interesantes, porque regularmente lo que pensamos cuando pensamos en violencia en las universidades, y ya lo mencionabas antes, dado el Me Too y dado los casos que se han mediatizado, es violencia sexual. Sin embargo, los números nos dicen que la violencia sexual no es la única ni la más reportada por las universitarias, ¿no? En realidad, cuando miramos los datos, particularmente los datos del ENDIRE, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es la encuesta más importante que tenemos para conocer justo dinámicas de violencia contra las mujeres, podemos ver que lo que más reportan las mujeres que son universitarias es que están viviendo situaciones de discriminación donde les dicen que no pertenecen a esos espacios, ¿no? Que por ser mujeres son tontas, que por ser mujeres no deberían de estar ahí, ¿no? Es lo que más reportan. Después de eso reportan otros tipos de violencias, incluida la violencia sexual, pero parece que en este afán por visibilizar la violencia sexual nos hemos olvidado de que hay muchas otras violencias, unas que se relacionan con el género y otras que no, porque otros instrumentos estadísticos que tenemos, como por ejemplo el ECOPRED, nos muestran que tanto hombres como mujeres viven otras violencias que podríamos llamar comunes, ¿no? Sí. Que si pensamos son violencias que vivimos todas las personas, como burlas, apodos, claro, que se roben sus pertenencias, ¿no? Incluso cosas como golpes, ¿no? La INDIRE registra incluso ataques con cuchillo o arma de fuego en una proporción muy pequeña, pero los registra.
Entonces tenemos un abanico de muchas violencias que se viven dentro de las universidades, unas que son violencias, como ya decía, más comunes, que a lo mejor no están atravesadas necesariamente por el género, otras que sí están atravesadas por el género y el poder, como bien nombrabas, porque, por ejemplo, también reportan haber sido castigadas por negarse a tener una relación sexual con alguna persona, en la mayoría de los casos profesores, directivos, ¿no? O que les han ofrecido beneficios a cambio de favores sexuales, ¿no? Las han obligado incluso a ver contenido íntimo contra su voluntad. Sin embargo, hay otras que pues no están atravesadas por el género, pero sí por otros temas, ¿no? También recordemos que las universidades son espacios súper complejos donde no solamente vemos violencia de género, también vemos capacitismo, también vemos LGBT-fobia, también vemos racismo, ¿no? O sea, vemos... y además todo esto se imbrinca, ¿no? O sea, las distintas opresiones no las podemos entender como aisladas y entonces no es lo mismo la experiencia de una universitaria que es de clase media, que no tiene una discapacidad, que es heterosexual, que la experiencia de una universitaria que quizás viene de un contexto muchísimo más precarizado, que tiene una discapacidad o que es lesbiana, ¿no? Claro. Desafortunadamente los instrumentos que tenemos no nos alcanzan todavía para medir ese tipo de violencias y creo que tiene mucho que ver con que, pues sí, el género ha sido por muchos años esta categoría que hemos dicho importa y afecta y no se nos cruza con nuestra experiencia, pero lo que hemos encontrado en Intersect es que no basta solamente mirar el género, sino que tenemos que ver cómo se cruza con otras cosas y cómo se cruza con, otra vez, las violencias que parecerían no estar relacionadas, ¿no? O sea, cómo podemos esperar que las personas en las universidades tengan una buena experiencia si están... sus cosas se las roban a la menor provocación, ¿no? Claro, sí. Aunque eso no esté atravesado por una opresión necesariamente. Sí, no, y justo me parece que es muy importante, porque muchas veces cuando se habla justo de violencia de género en las universidades en específico, el tema del que hablamos, se tiende a pensar en estas violencias relacionadas con la violencia sexual, digamos, ¿no? Que no necesariamente sabemos que está relacionada con el deseo sexual, sino con el poder, pero que se invisibilizan estas violencias, vamos a llamarlas cotidianas o microviolencias, si me permiten. Michelle, ¿cómo podríamos visibilizar todas estas cuestiones que siguen sucediendo en los salones de clases? Un profesor que le dice a las alumnas que nada tienen que estar haciendo ahí, compañeros que molestan a las compañeras por estar ahí, etcétera. ¿Cómo podríamos hablar de estas violencias, visibilizarlas? Sí, yo empezaría con algo que mencionó Nicole primero, y es las autoridades se tienen que hacer cargo de todas las violencias. Esa es una primera reflexión y una situación de conciencia que tienen que ser las autoridades, y que incluso para la aplicación de cualquier enfoque diferencial, ¿no? Te dicen, tienes que observar quién es la persona y si hay cualquier tipo de violencia, aun cuando no sea de género, tienes que hacerte cargo. La cuestión es que no lo han hecho. Y entonces, muchas veces lo que pasa en las universidades es que si por fin ya la persona que está siendo violentada, ¿no? y además tomando en consideración el contexto individual, el contexto social en el que está, en este caso, una mujer que ha sido violentada, cuando se queja, entonces viene en otro tipo de violencia, ¿no? Desde el propio salón, no solamente a veces los profesores, sino los propios compañeros o compañeras, en donde se les tilda de exageradas, porque hay una normalización de estas violencias, ¿no? Entonces, si te dijo mi reina, ¿no? Y te le dices, oye, no tienes por qué dirigirte así a mí, ¿no? O como lo vimos con la profesora, en donde dice, oye, yo soy doctora, por favor, dirígete a mí, no como señorita, como doctora. Es, ay, qué exageradas son, ¿no? Y entonces se comienzan a atacar y nuevamente a violentar a la persona que se puso en una situación de incómoda y de violencia, ¿no? Una situación de violencia, y se comienza a reproducir. El problema es que cuando no se atiende y no se hace conciencia de que estas situaciones de violencia tienen una afectación no menor en las personas, porque muchas veces, pues, ¿qué va a pasar? Pueden dejar estos espacios, pueden guardar silencio, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es decir, lo que quiero es que acabe esta pesadilla llamada universidad, salir y seguir mi vida. La situación es que las mujeres, ¿no? Y las personas de la comunidad LGBT no tendrías por qué tener esta
sensación de inseguridad y de violencia en tu vida, debes disfrutar estos espacios. Entonces, sí es la parte sexual, ¿no? Hay mucha violencia sexual, pero hay mucha violencia, por ejemplo, cuando muchos hombres, derivado de su propio contexto, tienen, por ejemplo, en la carrera de Derecho, mayor experiencia laboral, ¿no? Y entonces las mujeres, ay, es que estás aquí, pues en lo que te casas, ¿no? O nada más estás buscando novio. Y este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se denuncian y no se hacen cargo de ellas, entonces también están contribuyendo a la parte de seguir ampliando, ¿no? La brecha que va a tener un impacto en otras áreas, ¿no? Y la otra, yo me regresaré a la parte de las relaciones de poder, tiene que ver también con la estructura de la propia universidad y quiénes están ocupando estos puestos de poder. Claro, ¿no? claro. Eso también se tiene que empezar a dialogar. Si solo son hombres los que ocupan estos puestos de poder y si no se le da esta confianza, pero la confianza no es de que ven, confía en mí, sino ven, confía en mí porque voy a resolver. Claro. Y es importante esta violencia que tú me estás comunicando y me voy a hacer cargo. Claro. Si no, cualquier otra cosa no va a funcionar, pero es una situación firme y clara, ¿no? Frente a estas situaciones y de anuncios públicos, ¿no? Decirle, oye, profesor, esto que estás haciendo no es gracioso, es violento y aquí en esta universidad no se va a permitir. Claro, tiene que venir una claridad, ¿no? Sí. Desde las autoridades universitarias de que no se van a tolerar estas Así conductas. es. Porque muchas veces las alumnas, y hablo en femenino porque la mayoría de quienes viven estas violencias son mujeres, pero no con ello queremos invisibilizar las violencias que viven hombres, sobre todo hombres de la diversidad o de las disidencias sexuales y de género. Y personas racializadas, por supuesto, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Creo que es importante que haya esta contundencia y sobre todo esto, ¿no? Que sepas que cuando tú alzas la voz o cuando tú dices un ya basta, no vas a tener consecuencias. Porque muchas veces el temor que tienen las personas a la hora de denunciar esto o de señalarlo es que esto tiene consecuencias y muchas veces no solamente en ese espacio universitario, sino en tu carrera, porque al final del día estás estudiando una carrera en un ambiente en donde todo el mundo va a decir, pues esa señora es una exagerada. Conflictiva. Bueno, esa chica, ¿no? Yo ya no estoy en señoras, pero son chicas todavía generalmente, ¿no? Rosalba, en un universo tan grande como la UNAM, ¿cómo se vive y sobre todo cómo visibilizar y desnormalizar estas violencias? Sí, yo creo primero que las universidades son muestra de la problemática que se vive a nivel nacional, ¿no? Claro. De lo que vivimos en nuestro país. Y la posibilidad de tener datos nos ayuda y nos confronta con una realidad que muchas veces también se niega, ¿no? Por creerse que al ser un espacio académico, con exigencias incluso para poder llegar a estos espacios, entonces no tendría que existir, ¿no? Por muchos años se negó las violencias que se viven dentro de la universidad. En primera instancia yo diría que las violencias en general están relacionadas con la desigualdad, ¿no? Entonces, a partir de la desigualdad se van haciendo diversas manifestaciones y que incluso están relacionadas con estos ejes que ustedes han señalado, estos ejes de opresión, ¿no? Que conocemos. Pero además también entiendo que todas las violencias se encuentran atravesadas por la dimensión de género, ¿no? Y en tal sentido, bueno, yo les quiero compartir algunos datos que traje en relación a la población universitaria, sobre todo porque hay un reconocimiento de 3 grandes grupos de la población, ¿no? Esto es población académica, población trabajadora y el alumnado. ¿Y qué tenemos? Bueno, en relación a la población académica es relevante señalar, por ejemplo, que la brecha a nivel de investigación, ¿no? Es decir, ¿quiénes son investigadores? Y lo digo en masculino, porque cuando hablamos de investigación, estamos hablando que es el 63.35 son varones, versus un poco más del 30% mujeres, ¿no? Pero si hablamos específicamente de técnicos académicos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que ya hay casi una paridad, porque evidentemente no estamos hablando de un ámbito
igual de poder o de decisión, ¿no? Y entonces ahí encontramos 50.60 mujeres, 49.40 hombres, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos del personal como tal que trabaja dentro de la UNAM, podemos encontrar que el personal de base prácticamente también hay una paridad. Pero si hablamos del funcionariado, que estamos hablando también a ámbitos de poder, la diferencia es más o menos de 6 puntos porcentuales, ¿no? Esto es 46% mujeres, 53 y algo varones, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos respecto del alumnado como tal, aquí me parece que es sumamente interesante verificar cómo se encuentran los sesgos en relación a las carreras, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquellas carreras que se refieren a medicina y salud, pues ya ustedes pueden inferir, ¿no?, cómo se encuentran los porcentajes. Mujeres, más del 68% versus hombres, 31%, ¿no? Y si además nos vamos al ámbito, por ejemplo, de las ingenierías, también ya podemos como ir deduciendo, ¿no? Tenemos 26% mujeres. Wow. Okay. Versus 73. Estoy redondeando los números, ¿no? En relación a los varones. Y esto me parece que evidencia cómo la decisión de una profesión está influenciada directamente por la categoría de género. Claro, ¿no? claro. Y entonces, lo que se vive en los espacios de casa, ¿no?, con estos roles que se imponen de cuidado y de crianza, pues claro que se trasladan al ámbito profesional cuando se está estudiando, pero además se extienden al desarrollo tal cual de las labores profesionales. Esto es, no tiene el mismo grado, digamos, que de reconocimiento social una ingeniería versus una enfermería, ¿no? Y además el impacto económico también, o sea, cuánto gana una enfermera versus las ingenierías, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo entonces va atravesando, ¿no?, y se van creando como esta segregación, ¿no?, entre hombres y mujeres. Ahora bien, haciendo un trabajo también de ambiente laboral, se ha podido identificar que hay frases cotidianas que pueden identificar también situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar, bueno, es que las mujeres no son tan inteligentes. Sí, claro. ¿No? Rosalba, tenemos que hacer un corte, pero me gustaría que regresáramos justo con esos ejemplos para que quienes nos están viendo ahora podamos, pues eso, ¿no?, discernir cuáles son las conductas que siguen sucediendo, porque de pronto, insisto, se habla de la violencia en las universidades y se piensa, si me permiten catalogarlo así, en las grandes violencias, ¿no?, que evidentemente eso está claro que se tienen que erradicar. Claro. Pero estas de todos los días que van mellando a las personas y que acaban haciendo su estancia en la universidad algo no agradable, pues también tenemos que visibilizarlas. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Regresamos ahorita. Hola, pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso. Estamos grabando desde COPRED, en General Prim 10, junto con Justicia TV. Y bueno, pues estamos hablando sobre violencia y discriminación en las universidades y justo estábamos en el último espacio, en el último corte, hablando con Rosalba sobre algunos datos que nos estaba compartiendo desde la UNAM y estábamos entrando al tema de cuáles son las prácticas. Entonces, regreso contigo, Rosalba. Estas prácticas que nos ibas a describir, estos dichos, ¿cómo se manifiestan estas violencias y sobre todo cómo las ven ustedes desde la coordinación? Sí, bueno, en un diagnóstico que se hizo de ambiente laboral, se identificaron frases muy concretas que, pues claro, que tienen una carga fortísima de violencia, de discriminación. Y señalaba hace un rato, por ejemplo, el de las mujeres no son tan inteligentes o seguramente se acostó con alguien para poder conseguir cierto puesto, cierto espacio académico, o el que se ha vuelto un clásico desafortunado, que es las feminazis, ¿no? O sea, cualquier mujer que levanta la voz, pues entonces ahora es feminazi, y esto es terrible, ¿no? Porque ya no se puede decir nada, ¿no? Claro. Hay ese clásico. Y está también lo relacionado con los mandatos de masculinidad, ¿no? Que es, este es un mandilón o parece gay, ¿no? Sí. Y que pues evidentemente tienen una carga homofóbica.
Y ahí quiero aprovechar para compartirles que recientemente se hizo una encuesta a nivel de toda la universidad de la población sexogenérica, ¿no? Y lo que arrojó, entre otros datos, es que de la población que se acercó a participar en esta encuesta, el 72.56% señala que ha vivido situaciones de discriminación dentro de la universidad, ¿no? Me parece que es un número bastante alto, más del 70%, y que además cuando se hacen ejercicios de interseccionalidad, hablar de formar parte de la diversidad sexogenérica dentro de la universidad y además está relacionado o asociado con color de piel, hay más del 20% que ha percibido situaciones de discriminación. Y también más del 47% cuando además se asocia con las corporalidades, ¿no? Es decir, con la gordofobia, etcétera, estas otras violencias que se empiezan a visibilizar, no porque sean nuevas, sino porque hoy día existen más voces que evidencian que pues nos encontramos en una situación de mucha violencia, ¿no? También en ese ámbito de la Claro, sin duda, ¿no? Justo, ¿no? Hablar de esas violencias que se viven y de pronto que se catalogan hoy día como la generación de cristal, como es que ya no aguantan nada, es que ya no nos podemos relacionar con las mujeres. Nicole, ¿cómo miran esto desde los análisis y estudios diagnósticos que se hacen desde Intersecta, sobre todo desde esta perspectiva, digamos, pues que las universidades son un microcosmos dentro de una gran sociedad y todo esto está sucediendo también afuera, ¿no? Sí, o sea, creo que lo primero es recordar que las universidades son espacios súper complejos, porque sí son espacios educativos, pero también son centros de trabajo para las personas que ahí laboran. También en muchas ocasiones son centros deportivos, centros culturales, ¿no? O sea, tienes un sinfín de experiencias sucediendo al mismo tiempo y esto hace que sea muy complejo lo que sucede adentro y atenderlo también se vuelve muy complejo, ¿no? Parece que a veces simplificamos como si fuera súper fácil resolver el problema cuando en realidad no lo es, ¿no? Pero algo que es importantísimo, y me encanta que lo haya traído Rosalba, porque es súper importante saber quiénes componen tu universidad, ¿no? O sea, si estamos pensando que las universidades o las instituciones de educación superior son un microcosmos, pero que reflejan lo que sucede afuera, pues habría que saber quiénes están ahí, ¿no? ¿Qué espacios están ocupando, ¿no? Cuando es por trabajo, pero también cuando están estudiando, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, en ciertas carreras tenemos a más mujeres que hombres y en las otras, ¿no? Está al revés. Porque todo eso nos va a permitir identificar ciertos focos rojos donde hay que ponerle atención sí o sí, ¿no? O sea, en espacios donde hay, por ejemplo, 1 de cada 4 estudiantes es mujer, ¿no? Como en las ingenierías, lo que ya bien decían por acá, pues entonces claramente estamos en una situación donde puede que sucedan estos comentarios, por ejemplo, ¿no? Y que no se haga nada porque pues es 1 contra, ¿no? Claro, 3 estudiantes hombres sí. que pues no van a, probablemente, porque también hay un tema de que se quiere la aprobación de la autoridad, ¿no? O sea, hay que pensar que las universidades están diseñadas, o sea, el poder les atraviesa de arriba para abajo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos hablando de cómo queremos la aprobación de quienes están arriba, ¿no? Queremos la aprobación de nuestros profesores, porque además, pues esto marca el resto de tu vida, como ya decían, ¿no? O sea, muchas personas van a conocer en la universidad a quienes van a ser próximamente sus colegas de trabajo, sus jefes, ¿no? Quienes les van a poder abrir oportunidades para seguir estudiando, para obtener un trabajo, ¿no? Entonces, pues estás buscando esa aprobación y cuando solamente hay una mujer, ¿no? En ciertos grupos, pues va a estar muy difícil que se haga algo, ¿no? Y justo va a pasar lo que ya decía Michelle, que es que su experiencia va a ser horrible, ¿no? Dentro de la universidad. Pero es que muchas personas tienen una experiencia horrible, ¿no? Y me gustaría nada más mencionar cómo muchas universidades, las dinámicas son de humillación todo el tiempo, ¿no? O sea, no son espacios que estén construidos en realidad para propiciar la educación, para propiciar, ¿no? La buena convivencia. O sea, hay muchas universidades donde profesores siempre presumen, por ejemplo, la tasa de alumnos reprobados que tienen, ¿no? Sí. O todo el tiempo es esta competencia de a ver quién sale mejor, porque pues solamente van a pasar a la mitad del grupo y entonces incluso al interior, ¿no? Y si estás viendo que esas son las prácticas que no solamente se autorizan, sino muchas veces se promueven,
al interior de las universidades, pues tienes ahora sí que un caldo de cultivo para otras violencias. Claro, claro. ¿No? O sea, lo que nos han enseñado muchas académicas feministas que estudian sobre todo el tema de los ámbitos laborales, pero que podemos traer hacia lo universitario, como Vicky Schultz, es que dependiendo de cómo se conformen los espacios, pues se vuelven espacios súper buenos en el sentido de que promueven que haya este tipo de violencias, ¿no? Y las universidades son eso. Claro. Entonces, creo que si queremos pensar en universidades donde atendamos o sea, y podamos prevenir y sobre todo reducir las violencias, pues pasa por repensar las universidades en su totalidad. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué estaba pensando? O sea, este ejemplo que ponen de las ingenierías, ¿no? Como una alumna que a lo mejor está siendo acosada por algún compañero, por algún profesor, por alguna persona a su alrededor, si no sabe que puede contar con las autoridades universitarias, pues no lo va a decir, ¿no? Y va a quedarse callada justo por esto que dices. Pues es que a lo mejor estos compañeros van a ser mis colegas, o van a ser mis compañeros, o van a ser mis jefes. Los profesores son los que me van a dar o no me van a dar trabajo. Claro, ¿no? y si de por sí ya estás excluida porque eres mujer, Claro. no vas a buscar excluirte más. No, exacto. O Entonces, enemistarte más con las personas. por eso la importancia justo de generar estos espacios dentro de las universidades para atender de manera integral la violencia. En tu experiencia, Michelle, ¿qué herramientas se necesitan dentro de una universidad para poder atender esto? Pero sobre todo, ¿qué personas? Porque puedes tener protocolos estrella y maravillosos, pero si quien los aplica no le da la confianza a las alumnas o al alumnado en general, pues tampoco. Sí, y creo que tiene que ver con esto que decía, no solo es el protocolo, es la idea de universidad en sí, ¿no? Esta idea que no es mala, ¿no? Que está a nivel nacional en los sistemotas estos que tenemos y que se reproduce también hacia los protocolos que van generando dentro de las universidades de prevenir, atender, sancionar y erradicar, no se ha comprendido. Me parece que la sociedad y las universidades siguen siendo punitivistas y no entiende o no se comprende que prevenir y erradicar se van mordiendo, ¿no? La cola. O sea, si no haces bien esta chamba de prevenir y no te convences de qué estructuralmente tienes que hacer para erradicar, puedes hacer los protocolos que quieras, pero no van a funcionar, ¿no? Entonces, voy a ir rápidamente con cada uno de estos. Si prevenir solamente dicen, bueno, todas estas autoridades van a hacer cada una campañas de difusión para que digan a las personas, ya no violentes a tu compañera, dejen pasar a las estudiantes. No funciona, ¿no? O sea, prevenir es realmente una llamada de atención, decir, no, de verdad no, vamos a admitir estas conductas aquí y entonces eso lleva parte de la erradicación, porque entonces vas a tener que romper con el pacto patriarcal, con tus cuates, profesores, autoridades. Entonces, por eso van juntas. O sea, prevenir implica erradicar, ¿no? No solamente difundir y, ay, qué bonitos somos todos, no lo hagas, o incluso estas campañas que han puesto también en la UNAM en los baños, ¿no? Y lo ponen en los baños de las mujeres, ¿no? Además, así, esto de no a la violencia sexual, ¿no? Bueno, o sea, no basta que lo digas. O sea, tienes que tener acciones claras. Claro. En donde por más... Claridad en el y más, yo ahora un poco en el ámbito jurídico, ¿no? En donde pues la mayoría de los abogados no solo son abogados, ¿no? Pueden ser jueces, ministros, gente que está con mucho poder fuera de las universidades, y entonces se tienen que analizar estas relaciones de poder y aun cuando lleguen con poder, digamos, por su propio puesto, la universidad tener reglas claras y decir, aquí las reglas son estas, no me importa, y a la primera te vamos a pedir que no lo continúes haciendo, y si no, bueno, a la siguiente ya no te voy a contratar, porque eso no es lo que yo quiero para la universidad, ¿no? Y luego viene la parte de la atención. En la atención se ha confundido mucho, ¿no? Porque se hacen reglas desde lo que yo creo que necesita la víctima. No se dialoga con ella, no se le pregunta.
muchas veces esta situación de necesita atención psicológica cuando no se toma en cuenta quién es la persona, quién es la... O sea, muchas veces la propia víctima nos hacen creer que la atención psicológica es para las locas, ¿no? Y entonces Sí, es no un hay estigma trabajos restaurativos de acompañamiento, el tiempo que tenga que llevar para que haya una efectiva restitución de derechos de la víctima, sino lo que se quiere es, aquí está el procedimiento, vamos a sancionar. No quieres denunciar, entonces no podemos hacer nada por ti. ¿Y qué hacen las estudiantes? Pues tendederos. Claro. Tendederos. ¿Por qué? Porque no funcionan estos protocolos, porque la forma rígida en la que están intentando solucionar el problema, viéndolo de forma individual, ¿no? Claro. Víctima frente al violentador, entonces no funciona. Es o quieres enfrentarte y denuncias, o no podemos hacer nada Estas por ti. amenazas que de pronto se ven en algunos protocolos universitarios de si a todas luces la denuncia es falsa, Sí. entonces te vamos a llevar a la Santa Inquisición y vas a perder la carrera. Y ese a todas luces, la denuncia falsa es cuando no tienes evidencia para comprobarla. Y entonces, si no estamos hablando de un acto de las grandes violencias de las que hablábamos hace rato y estamos con una alumna que dice que este profesor clase tras clase dice que las mujeres no servimos para nada, pues no lo vas a ir a denunciar nunca, porque entonces a todas luces va a ser una denuncia falsa, te van a llevar a la Santa Inquisición y vas a perder tu carrera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el problema del punitivismo, ¿no? A todas luces la denuncia es verdadera y entonces le vamos a cortar la cabeza a ese compañero o a ese profesor sin ver esta perspectiva estructural. Y proporcional, ¿No? Además. O sea, ¿cómo se podría organizar esto desde esta perspectiva estructural? Yo creo que en las universidades tendríamos que apostarle a otros enfoques, por ejemplo, los restaurativos, ¿no? El enfoque restaurativo, que se ha estado impulsando tanto, que no es la mediación, ¿no? Ojo, Sí. no es la conciliación, el enfoque restaurativo no implica eso. Se pueden incluso trabajar solo con las víctimas, solo con las personas a las que se les esté señalando por las violencias. No tienes por qué juntarlas y ponerlos. Incluso de esto ni siquiera tiene que resultar una sanción como tal, sino puede haber otro tipo de acuerdos para que no se siga perpetuando esta violencia. Y vamos otra vez a la erradicación, que es lo que buscamos, a la prevención. Y digamos, no es que no tenga que haber procedimientos de sanción, porque hay proporcionalidad en las conductas de lo que va sucediendo y hay algunas que pues no va a quedar de otras, incluso que no son las universidades las que tendrían encargadas de solucionarlo, sino una autoridad, una fiscalía, Claro, que ya se cometieron delitos. Pero dentro de las universidades me parece que si hay voluntad de un cambio, tendría que ser por enfoques restaurativos que llevan tiempo, que no solamente es, darles una preparación, darles un curso, ¿no? Claro. No, es un cambio de pensamiento, es un cambio de enfoque, de verdad creer que nos podemos relacionar de otra manera. Y además, hacia adentro ir contra todo lo que hay afuera, ¿no? Con toda la marea, porque como bien lo dijo Rosalba, es una muestra de lo que está pasando en toda la sociedad. Entonces, yo creo que apostarle a tener prácticas restaurativas dentro de la universidad podría ser mucho más útiles, pero tenemos que tener paciencia y estar escuchando a las víctimas, qué es lo que necesitan. Y si no es solamente, a ver, ven, te voy a poner con otro maestro, o ven, voy a cambiar al maestro y a ti te voy a dejar con todos los estudiantes que te van a odiar, ¿no? Pero mi protocolo me dice que yo tengo que cambiar al maestro. Claro. No, o sea, el diálogo es más amplio, los procesos son más largos, pero al final sí se busca restituir los derechos de la víctima y sobre todo que no siga sucediendo, ¿no? Eso es, digamos que, sí, claro, que sería, yo creo que la apuesta grande, ¿no? Es la modificación, pero implica un cambio de pensamiento y te aleja del punitivismo. Claro, ¿no? Porque es que esa es la medida más fácil de pronto, claro, ¿no? Y lo hemos visto en universidades de pronto, que un profesor dice unos comentarios terribles en el salón de clases y al otro día anuncia a la universidad, terminación del contrato, no lo queremos volver a ver. Y los efectos que eso tiene con las alumnas en esa universidad pues son tremendos, porque justo al final las culpables de haber corrido a ese profesor, probablemente muy querido, probablemente maravilloso en su clase que daba, todo lo que sea,
pues ellas son las que reciben esas consecuencias, ¿no? Y ese profesor se va a ir a otra universidad. Además, es lo que las mismas universitarias dicen. O sea, el hecho de que solamente corras a las personas, entre ellas, a mí me tocó estar en un grupo donde estaban de varias universidades aquí de la ciudad y ellas mismas reconocían y decían, lo que pasa es que si lo corren del Ibero, entonces es un problema para las del TEC, y entonces si lo corren del TEC es un problema para las del ITAM. O sea, como solamente estás pateando el bote, ¿no? Así es. Y estás mandándole el mismo problema porque en ningún momento hay un esfuerzo porque esta persona entienda que lo que está haciendo está mal y por qué. ¿Y porque por eso qué? toma tiempo. Exacto. Toma tiempo, toma recursos que las universidades muchas veces o no tienen o no quieren dedicar, ¿no? Y finalmente, lo más fácil es decir, ya lo corrí, ya me limpió las manos, yo ya estoy bien, y no piensas en las implicaciones que eso va a tener para otras personas. Por supuesto, por supuesto. Vamos a hacer un corte, regresamos ahorita y vamos a hablar justo de estos mínimos que deberían de tener las políticas internas en las universidades. No le cambian, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre universidades, violencia y discriminación. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso. Estamos grabando desde General Prim, las instalaciones del COPRED, junto con Justicia TV. Y estamos hablando sobre universidades, discriminación, violencias. Y bueno, pues en este último corte, en este último espacio, pretendemos hablar sobre, bueno, pues qué es lo que hace falta, ¿no? ¿Qué necesitarían tener las universidades para atender este tipo de fenómenos que suceden en las universidades y que suceden desde siempre? Debemos decir eso. Cuando yo estudié, pues seguramente, y digo así porque pues no las identificábamos, porque había muchas violencias que estaban tan normalizadas que nos parecía súper normal que el profesor nos dijera que estábamos ahí para mientras nos casáramos, o que llegara el profesor y dijera, las guapas se sientan adelante, que te hicieran ir de falda a presentar tu examen oral. Este tipo de cuestiones que pues estaban súper normalizadas, que te acosaran tus compañeros, cosas que pues sucedían todos los días y que cuando yo estudié, pues nadie ni las hablábamos, las vivíamos, las navegábamos y tan, ¿no? La aceptación, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Digo, está relacionado con las universidades, porque iban los despachos y decían, en este despacho no aceptamos mujeres, ¿no? Yo me acuerdo de eso, que había un despacho en la universidad donde yo estudiaba, que iba a reclutar a mis compañeros y nosotras no teníamos posibilidades para nada. ¿Qué están haciendo desde la UNAM, Rosalba? Porque me parece importantísimo que nos platiques desde la coordinación, qué medidas están tomándose, políticas que se están instaurando, sobre todo con la complejidad. A ver, ya nos decía Nicole, la complejidad de las universidades, ya eso agrégale la complejidad de la UNAM. Sí. Pues en términos generales lo que acaban de describir, ¿no? Que es necesario tener una dimensión no nada más de la atención, que es lo urgente, por supuesto, ¿no? Y que además es un derecho de quienes viven violencias, pues tener instancias con marcos jurídicos adecuados para acceder a la justicia, ¿no? Y si no, pues nos encontraríamos en otro tipo de violencias también, ¿no? Entonces, claro que hay un derecho de acceso a la justicia y que tiene que materializarse dentro de las instituciones. ¿Qué pasa particularmente en la UNAM? Pues sí, es un monstruo complejo, ¿no? Si me permiten la expresión. Y a partir de eso me parece relevante señalar que han habido diferentes modificaciones en el orden normativo. La universidad tiene una legislación bastante compleja y con procesos también difíciles muchas veces de transformar. Pero gracias, justo también ustedes lo han señalado, a las diferentes voces que se han hecho notar de todas estas violencias que vivimos, ¿no? Quienes transitamos por la universidad, es que se han logrado, me parece que entre muchos otros, pero creo que hay dos condiciones muy importantes que quisiera compartirles, sobre todo porque me parece que es necesario socializar con la comunidad universitaria, porque lo de siempre, si hacemos transformaciones normativas, pero la comunidad no se entera, pues entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces, quienes se tienen que enterar, quienes tienen que saber que sí está muy bien, como dice nuestra Constitución, dar a conocer, ¿no? Difundir nuestros derechos, pero pues ¿a quiénes?
para poderlos hacer efectivos, si no, no funcionan. Y entonces, estas dos transformaciones que me parecen fundamentales dentro de la universidad versan en lo siguiente. Primero, existe una Defensoría de los Derechos Universitarios desde hace más de 30 años, ¿no? Y que veía derechos universitarios de calificaciones, que sí, docentes, y que no se metían los temas de los derechos humanos como tal, ¿no? De las violencias. En el 2020 se transformó la Defensoría para darle nuevas atribuciones para la atención a la violencia por razones de género, con la creación de un área especializada donde quienes conforman esa área de entrada son mujeres que tienen una formación en derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Hay psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas. En su momento, antes de esto, habían 3 abogadas que atendían a toda la universidad, ¿no? Wow. Para esos temas. Y cuando ocurre esta transformación, pues crece significativamente esta área, ¿no? Entonces, el área donde se debe acudir como primera atención para brindar como estos servicios de manera integral y además ir referenciando a otras áreas de la universidad para otras disciplinas, como pueden ser a lo mejor psiquiatría, otras cuestiones, bueno, pues es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que es su nombre así completo, y esto fue 2020. La otra, como transformación relevante, es que se creó justo la coordinación donde yo hoy día participo, que es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Que es una instancia que su quehacer principal es la transversalización y la institucionalización de la política de igualdad de género para toda la universidad. Y que sería una locura quererlo concentrar ahí. Más bien es como un área que concentra, articula, ¿no? Claro. Y ha creado como ciertas instancias, por ejemplo, algunos órganos colegiados, o sea, hay legislación que así lo solicita, digamos, para que todas las instancias y dependencias universitarias creen sus propios comités de igualdad de género en sus propias entidades, ¿no? Para ir identificando cuáles son las cuestiones que se viven en esos campos, porque no es lo mismo lo que se vive en Morelia, claro, que lo que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Y además hay una apuesta comunitaria. Se ha creado una imagen que se llama, digamos, un cargo honorario de persona orientadora comunitaria, ¿no? Que se forman, tienen como este cargo honorario para ser orientadoras dentro de sus ámbitos universitarios, ser como estos enlaces para acompañar, orientar a las personas que pueden vivir situaciones de violencia. Ah, eso está muy bien. Y además hay un eje educativo que está relacionado con que se están creando una materia especial en todos los ámbitos de todas las disciplinas de género, ¿no? Y además se está buscando transversalizar género en toda la malla curricular también, ¿no? Por ejemplo, ahora en el nuevo ciclo en ingeniería es la primera vez que todas las ingenierías van a tener que pasar por la materia de género, ¿no? Muy bien. Y entonces se hizo pues un esfuerzo importante porque ya se imaginarán cuántas personas se tuvieron que integrar como docentes que tuvieran este perfil, que pudieran proporcionar estas herramientas a una comunidad pues tan compleja como la que hemos descrito. Entre otras cosas, ¿no? Pero por supuesto que no estamos hablando que ya con eso se va a lograr, no, claro, pero me parece que es importante describir que pues por ahí se van dando algunos pasos en relación a esta. Pues está muy bien, me parece que es fundamental que vayan justo dándose estos pasos y además también hablar con la comunidad, ¿no? Me parece que es fundamental recibir esta retroalimentación. A mí me parece que dentro de las universidades privadas el modelo La Ibero pues es un modelo que ha funcionado, que tiene muy buenos resultados. Michelle, ¿nos puedes platicar un poco de ese modelo? Pues el protocolo es de 2021, ¿no? Entonces lo reformaron y lo que ha pasado es que el comité encargado, digamos, no queda como en algunos otros espacios en donde son solo pequeñas unidades sin poder, ¿no? O sea, si tú no das suficiente presupuesto y poder a los organismos encargados de la atención, bueno,
la prevención no solamente son estos comités, ¿no? Pero digamos de la atención y sanción y de la atención integral a las personas que han sido víctimas, no funciona, ¿no? Me parece que todavía hay que seguir trabajando. Nos dieron una capacitación la Universidad de Boston junto con la Ibero. Todavía había mucha resistencia, ¿no? Me acuerdo que mandaban los correos diciéndoles a los profes, oigan, apenas el 20% tomó el curso, es en línea, por favor, anímense, ¿no? A hacerlo. Yo creo que ahí va. Creo que es un buen esfuerzo. Todavía creo que hay camino que recorrer para poder observar los resultados. Sin embargo, creo estas dos palabras que mencionó Rosalba sobre la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género tiene que hacerse en todos lados, no solamente en la UNAM, ¿no? Sino que es este compromiso del que hablamos, ¿no? En donde no solamente te voy a dar una materia que diga género, ¿no? Sino es cómo vemos al derecho civil, por ejemplo, cómo vemos al derecho familiar, a las ingenierías, a las medicinas, ¿no? Con perspectiva de género, que son estos lentes que no solamente son para el ámbito jurídico, ¿no? Que muchas veces lo hemos relegado al ámbito jurídico, pero que es en todos lados. Tenemos diseño de modas en la Ibero, ¿no? Que es maravilloso, tenemos las arquitecturas. Entonces, en todos lados, como de manera transversal, y la institucionalización, ¿no? que tendría que hacer la Ibero. Digamos, está bien el protocolo, está bien el comité, pero tenemos que dar un paso más allá y para eso se necesita voluntad, presupuesto y dotar de poder a quienes están encargados de hacerlo para que pueda enfrentar las resistencias con las que se va a encontrar, ¿no? Eso es como lo que yo aportaría, ¿no? Digamos, ahí va, pero todavía hay pasos. Necesita avanzar, sin duda, y sobre todo porque lo hemos dicho ya varias veces ahorita, ¿no? Cómo vienen estas inercias desde fuera, o sea, los profesores pues no vienen del vacío, los alumnos, las alumnas no vienen del vacío, ¿no? Vienen de espacios en donde se están reproduciendo estas violencias, esta discriminación, etcétera. Nicole, pues al principio decíamos que hemos trabajado juntas. Estos dos volúmenes sobre violencias y discriminación en las universidades, estamos por publicar el volumen 2, pero quiero que nos platiques de ese volumen 2, porque justo ahí ustedes recogen estos mínimos que tendrían que tener, no solamente en contenido, sino en el cómo hacer estos, no le quiero decir protocolos porque no se agota con el tema del protocolo, ¿no? Aquí el tema es las políticas que incluyen los protocolos, ¿no? Entonces, platícanos sobre eso. Totalmente. Creo que justo algo que hemos hecho muy mal es que solamente hemos puesto énfasis en protocolos y apenas, por ejemplo, lo que está haciendo la UNAM, ¿no? Ya nos habla de políticas más amplias. Claro. En este volumen nosotros lo llamamos políticas de construcción de igualdad. A igualdad a secas porque nos parece que no solamente la igualdad de género es relevante, ¿no? También tenemos que considerar las otras opresiones que ya mencionábamos. Y estas son políticas que tienen que permear. Uno, tienen que estar súper convencidas las personas a la cabeza, ¿no? Porque tienen que permear hacia abajo. Pero además son políticas que tienen que construirse en colectivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir estas políticas atrás de un escritorio sin tener interacción con la comunidad, ¿no? O sea, son políticas que tendrían que haber mecanismos mediante los cuales todas las personas que componen la población, que no solamente son alumnado y profesores, sino incluso también, las personas que trabajan haciendo intendencia, las personas, ¿no? Que son incluso quienes muchas viven ciertas también violencias específicas, ¿no? Pero además de eso es pensar cómo cambiamos, ahora sí que cómo ajustamos todos los mecanismos que ya existen en las universidades para que estos mismos estén promoviendo igualdad, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hay evaluaciones de personas docentes, ¿no? Y muchas veces las evaluaciones de personas docentes te preguntan si llegó a tiempo el profesor, si siguió su sílabus, ¿no? O sea, son cosas como muy que tienen que ver con, ¿no? El salón y ya, pero no incluyen cosas como cómo es el trato de los profesores hacia los y las alumnas, ¿no? Que no solamente, otra vez, no estamos hablando solamente de que haga a lo mejor chistes machistas o racistas, sino el mismo trato de todo es humillación, también sería bueno saberlo, ¿no? Y poder identificar esos focos rojos. También podemos hacer encuestas para saber, por ejemplo, cómo es el clima organizacional, cómo es el clima estudiantil, ¿no? O sea, qué están percibiendo las personas que están viviendo en la universidad, porque eso también nos puede dar
pues indicios de dónde tendríamos que estar enfocando los esfuerzos, ¿no? Pero no solamente es eso, es pensar, por ejemplo, si vamos a hacer eventos con respaldo institucional, ¿cómo tienen que ser esos eventos, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los mínimos necesarios para esos eventos? ¿Vamos a seguir permitiendo clubs de Toby con el sello de la universidad, por ejemplo? ¿No? ¿Qué lenguaje se utiliza? Las normas de casi todas las universidades están escritas en masculino. Sí. Dicen el estudiante, ¿no? Entonces, cositas que parecen pequeñas, pero que empiezan a modificar cómo se construye toda la universidad, ¿no? Y sobre todo el tema de cómo modificamos los planes de estudio, los sílabus, ¿no? O sea, muchas veces se defienden las personas con la libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra también tiene que tener ciertos controles, ¿no? Límites, No claro. podemos pasar por un curso entero donde solamente leamos autores hombres, por ejemplo, ¿no? En pleno 2022. Claro. Entonces, lineamientos claros sobre cómo tenemos que ir modificando eso y cómo modificamos la misma composición de las personas que toman decisiones en la universidad, ¿no? O sea, es importante tener representación, no solamente de mujeres, representación LGBT, ¿no? Para que entonces podamos realmente, o sea, no es garantía, a ver, el que llegue una mujer a un cargo no es ninguna garantía, pero sí empiezan a empujar cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces, pensar en políticas muchísimo más amplias y ahora sí que cada cosa que haga la universidad, analizarla con estos ojos y decir cómo lo podemos modificar, incluso las instalaciones físicas de las universidades, ¿no? Y lo bueno de esto es que ya tenemos un marco regulatorio que antes no existía, porque ahora tenemos la Ley General de Educación Superior, ¿no? Y esa misma ley pone la responsabilidad en las universidades de hacer cosas para prevenir la violencia y para construir igualdad, ¿no? Entonces ya tienen esa obligación todas las instituciones de educación superior. Y hay cambios que se pueden hacer, hay cambios que requieren mucho presupuesto y mucho tiempo. Y esos pues tienen que ir yendo en paralelo. Pero hay otros que se pueden hacer de manera relativamente fácil. Añadir reactivos a las evaluaciones de docentes no es algo tan complejo. No, claro. ¿No? Entonces, ver cómo cada cosa que sucede dentro de la universidad se puede analizar con estos lentes y, por supuesto, para eso necesitas personal capacitado para eso, ¿no? O sea, yo sé que es difícil, yo sé que los presupuestos no alcanzan, pero necesitas personas que sepan empujar eso y que además tengan las facultades, ¿no? Los dientes famosos que siempre decimos, porque pues si no, nada más se quedan en bonitas recomendaciones. Y ya lo último, y creo que lo más importante, rendición de cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque las personas solamente confían cuando saben que los mecanismos funcionan. Por supuesto. ¿No? Y entonces, si no estamos rindiendo cuentas, no solamente de los casos que hemos atendido, sino de las políticas que hemos cambiado, de los cursos que han tomado las personas que trabajan con nosotros, de los avances que hemos hecho, pues entonces solamente así las personas van a poder decir, pues sí hay un compromiso, ¿no? Y no solamente está escrito por ahí, sino que en realidad se está materializando y eso hace que la gente confíe en los mecanismos. Por supuesto, es importante eso, ¿no? Finalmente, la confianza. La confianza porque podemos generar medidas, podemos generar políticas, pero si quienes las están implementando o la manera en la que se están implementando no generan confianza en toda la población dentro de una universidad, dentro de un espacio, pues la verdad es que no van a funcionar. Les agradezco muchísimo este programa. Me parece que, bueno, pues hemos puesto muchas cosas sobre la mesa. Creo que hay muchas cosas más que hay que conversar. Y bueno, pues esto ha sido Espacio Diverso. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Michelle, Geraldina. Nicole, Rosalba. Nos vemos a la próxima. Gracias.